alertas, porque ahora hay que hacer doble trabajo. Ahora hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, pero al mismo tiempo, escuchen, al mismo tiempo que tú peleas y al mismo tiempo que tú luchas, tienes que cuidar y proteger al soldado caído. Hermanos, y estaba viendo algunas entrevistas de soldados, sobre todo de los soldados de Estados Unidos, y ellos dicen que cuando van a la guerra, la mentalidad de ellos es regresar, que la mentalidad de ellos los preparan, hermanos, para ir, luchar y regresar. Y con la idea de que son quizás la potencia mundial más fuerte, hermanos, militarmente, los educan en la milicia con la finalidad de que ellos van a luchar y van a regresar, hermanos. Pero también, aunado a esto, escuché una frase hace muchos años y la recordaba en estos días de un poeta cantautor argentino que dice así: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y termina diciendo, por lo tanto, deja de pelear y comienza a vivir. Hermanos, los planes los tiene Dios. Los planes, los designios los tiene Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros proponemos, pero Dios es el que va guiando los pasos, hermano, de lo que se tiene que hacer. Hermano, ¿cuántas veces quizás a estas alturas de nuestra vida, quizás alguien llega como un soldado caído, hermanos? Pero el ser un soldado caído no significa nunca, ni es sinónimo de ser un soldado derrotado. Soldado caído, hermanos, tampoco significa que serás un soldado abandonado. Yo creo que una de las historias más conmovedoras que hemos escuchado cuando hablamos de soldados y de militares es aquella historia, hermanos, de cuando estaban en el campo de batalla y estaban luchando. Y al estar luchando, alguien gritó, soldado caído. Pero era tanto el ataque que estaba llegando, era tanto el ataque que estaba pasando, que ellos tuvieron que seguir luchando y protegiendo. Cuando el batallón logra ponerse a salvo, entonces se dan cuenta que les faltaba un soldado. Todos estaban bien, pero faltaba uno. Y mencionan a ese soldado, es que cuando gritamos soldado caído, llegan a la conclusión que se refería a él. Alguien comentó y dijo, yo lo vi y lo vi tirado. Uno de sus mejores amigos dijo, tengo que ir a rescatarlo. Su teniente y los demás compañeros le decían, no vayas, él está muerto. No tiene caso que tú vayas, él ya está muerto. Él insistía y decía, es que tengo que ir por él. Tengo que ir por él. Y dice esta historia de la milicia, hermanos, que cuando él logra convencer que le den oportunidad de ir a buscar a su compañero, cuando él llega, hermanos, efectivamente se da cuenta que aquel soldado estaba todo ensangrentado y estaba todo malherido. Llega y cuando lo ve, hermanos, la historia te dice que llega y le inyecta, no sé mucho de eso, le inyecta inmediatamente morfina, hermanos, y el soldado malherido le toma la mano, se toman la mano los dos, y le dice el soldado malherido al que había ido rescatado, sabía que no me ibas a abandonar, sabía que ibas a regresar por mí. En ese momento, el soldado malherido muere. El soldado vivo lo carga y se lo lleva y lo entrega. Le dicen los compañeros al llegar ahí, le dicen, te arriesgaste. No tenía caso que hicieras eso. Él ya estaba muerto. Dicen, se equivoca. Él me estaba esperando a que fuera a rescatarlo. Hermanos, nosotros no es que seamos precisamente soldados en lo secular, pero de alguna manera somos soldados en el ejército de Dios.
Somos soldados en esta vida, hermanos. Y muchas veces nos toca ser soldados caídos, otras veces nos toca gritar, soldado caído. ¿Cuándo nos toca gritar, soldado caído? Cuando vemos que un hermano está mal herido, cuando vemos que un hermano, hermanos, por algún motivo deja de venir a la iglesia y hay personas que están hablándole, hay personas que están buscándole. Hermanos, quizás hay personas que van a decir, ya no lo busques, ya no le digas nada, déjalo, hermano. Pero es importante que alguien tenga en la mira que se gritó, soldado caído, soldado caído. Y quizás dentro de aquel momento, hermanos, de depresión, de tristeza, porque cuando hay un soldado caído, seguramente es porque hubo un error, en la técnica, en la táctica, es porque hubo una falla, es porque hubo algo, hermanos, pero al fin y al cabo está herido, hermanos. Y sabes, a lo mejor nunca las personas lo van a confesar, a lo mejor las personas nunca lo van a decir, hermano, pero hay soldados caídos que están esperando que alguien les hable por teléfono. Hay soldados caídos que están esperando, hermanos, que alguien les hable, que alguien les diga algo, que alguien les mande un mensaje, que alguien se comunique con ellos. Quizás habrá otras personas que van a decir, ya no le marques, no tiene caso que le marques. Ya no le hables, no tiene caso. Yo lo vi tirado, yo lo vi mal, yo lo vi en esta forma, yo lo vi en aquella forma, hermanos. Pero lo que esa persona quizás solamente está esperando es tu mensaje. Esa persona está esperando tu llamada. Esa persona está esperando que te comuniques con él. Y si quieres te lo pinto diferente. Quizás el soldado caído somos nosotros y estamos esperando ese mensaje. Estamos esperando esa llamada. Estamos esperando que alguien se comunique con nosotros. Porque a lo mejor de alguna manera alguien gritó soldado caído y se refería a ti o se refería a mí. Por eso esta hermosa porción de la palabra de Dios, hermano, me conmueve mucho porque habla en Miqueas y le dice, enemiga mía, le dice, no te alegres de porque aunque he caído, él mismo declara y dice, me levantaré. Porque dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará, hermanos. Podremos caernos una, pero nos levantamos. Podemos tener un error, pero hay que levantarse, hermanos. Podemos tener un tropiezo en nuestra vida, hermanos, pero habrá un soldado caído. Pero también, siempre que hay un soldado caído, tiene que haber un soldado que esté dispuesto a levantarse, hermanos, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier conflicto, hermanos, tiene que estar dispuesto a decir, ok, hoy me tocó caer, pero yo sé que me voy a levantar. Dios nunca desechará al soldado herido. Sabes, Él lo restaurará. Él le va a bendecir, hermano. Yo no sé cuál es la situación por la que cada uno de nosotros estemos pasando, pero dice la palabra de Dios en Isaías, el que espera en Dios, nuevas fuerzas tendrá, levantará las alas como las águilas, hermano. Si hay un soldado caído, levante sus manos y diga, yo esperaré en el Señor, yo esperaré en el Señor. Dígale, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. Dice la palabra de Dios, ciertamente podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Estaremos quizás adoloridos, quizás estaremos atormentados, pero eso no termina ahí. Hermano, quizás en un momento dado de nuestra vida, las situaciones de nuestra vida no se han dado como nosotros quisiéramos. Quizás no se han alineado las cosas en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu iglesia, en tu vida personal. Y hoy tú eres la persona que está gritando, soldado caído, y a lo mejor va a llegar un hermano y te va a inyectar morfina, hermanos. Hermanos, esto es que te va a inyectar aliento, que te va a inyectar una palabra, que va a hablar contigo, que va a orar contigo, hermanos. Y a lo mejor, por lo general, el soldado, me ha tocado ver en las películas, hermano, que el soldado caído, hermanos, dice algo, aún sabiendo que está a punto de morir, le dice a su compañero, no me dejes, no me dejes aquí. Hermano, quizás hay personas que están gritando, no me dejes.
Quizás, hermano, con su actitud te dicen ya, hasta aquí, pero en el mensaje te están diciendo, no me dejes, yo necesito que haya una oración por mí. Que alguien toque a mi puerta. A lo mejor, hermano, te va a decir, vete, no me busques y ya no quiero. Y es cuando tú tienes que decir, pues aquí voy a estar más. La Biblia nos cuenta una hermosa situación de Job, donde dice que Job, tú sabes la historia, Job, si hablamos de soldados caídos, Job fue un soldado más que caído. Dice la Biblia que él era una persona que estaba aparentemente en la estabilidad física, emocional, económica y espiritual estaba bien. Inclusive era considerado un hombre justo. Y voy más allá, lo hemos leído, hermanos. Dice la Biblia que solamente 3 hombres serían capaces de salvar su alma por su justicia propia. Uno de ellos es Job. Hermanos, y de repente, hermanos, llega una estabilidad en su vida que pierde su casa, pierde sus propiedades, pierde su trabajo, pierde sus hijos, pierde todo, hermanos, pierde su estabilidad física y emocional, pierde su situación emocional, la pierde familiar, se mueren todos sus animales, se muere todo su ganado, se queman todos sus graneros, hermano, sus hijos se mueren, es una situación en un caos, en un momento a otro, hermanos, él está bien, pero en otro instante él ya está peor. Y dice la Biblia, hermanos, que el colmo de la situación es, ¿cuál hermano? ¿Cuál hermana? La esposa. La esposa lo ataca todavía viéndolo así. Yo no quiero incomodarla, hermano, pero la estabilidad de todo hogar, la estabilidad y el balance de todo hogar lo da una mujer prudente, lo da una mujer virtuosa. Puede haber un hombre descarriado, puede haber un hombre desbalagado, puede haber un hombre que no tome dominio ni control, puede haber un hombre que no quiera, tenga compromiso, que nada, hermanos. Pero mientras que una mujer virtuosa esté en ese hogar tiene estabilidad. Mientras que una mujer virtuosa esté en esa casa va a estar bien a pesar de. Porque la misma palabra de Dios dice que la mujer sabia con sus propias manos edifica su casa, pero la mujer necia con sus propias manos lo destruye. No dice que un matrimonio inestable destruye su hogar a una mujer. No le dice que una economía inestable destruye su hogar. No dice que si hay tal o cual situación, que sus hijos no la apoyan, que su esposo, que su suegro, no. Dice, a Dios, escuche qué hermoso para las mujeres. Qué hermoso. Dios te da el poder a ti de edificar tu hogar o de tú mismo destruirla. No, no le da el privilegio ni siquiera le da la autoridad a situaciones ajenas. Hermano, si pudiéramos valorar, o tú como mujer pudieras valorar esto que Dios te dice, nadie tiene el poder sobre tu hogar, nadie tiene el poder sobre tu familia, nadie tiene poder sobre tu casa, dice Dios. El único poder te lo he dado a ti para que edifiques tu hogar, para que tú misma lo destruyas. Hermano, qué paz y qué buena voluntad de Dios, hermano, saber que que tu hogar y que tu hogar no dependen de las circunstancias, no depende si hay o no hay, únicamente depende de que tú como mujer seas sabia. Así me digas todas las adversidades que hay, una mujer sabia jamás va a permitir que su hogar se destruya. Porque con sus propias manos lo edifica. Hermanos, y esta mujer, le iba a seguir por ahí, pero tengo que hacer otras cosas, hermano. La Biblia dice que entonces esta mujer, viendo todo lo mal que la estaba pasando Job, todavía se atrevió a atacarlo, a decirle cosas a su esposo. Dijo, ¿por qué no te mueres? Y maldices a Dios y ya, que termine esto, muérete.
Pero dice la Biblia que en medio de su angustia y en medio de todo lo mal que lo estaba pasando, hermanos, dice la palabra de Dios, que se acercaron unos amigos de Job y que fueron y lo vieron, porque dice la Biblia que Job se puso muy enfermo, hermanos, y que era tanto la enfermedad que tenía, que era como un tipo, lepra, hermanos, que él tenía que rascarse muy fuerte y que lo que él se rascaba, se rasgaba parte de la piel, pero ni así lograba calmar su comezón. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando llegaron sus amigos, de alguna manera, escuche, hermanos, ellos no pudieron identificar que había un soldado caído. Porque dice la Biblia que cuando llegaron empezaron a cuestionar la vida de Job, como diciéndole: Job, ¿qué hiciste mal? Oiga, hermano, no necesariamente hay un soldado caído cuando hacemos algo mal. No necesariamente, hermano, simplemente es mucho el ataque, en veces es mucho la agresión, en veces es mucho el estrés, en veces es mucho el combate, hermanos. Y cuando llegan los amigos de Job, dice la historia, hermanos, que voltean y lo quieren atacar como diciendo: ¿pecaste? ¿Hablaste mal de Dios? Ah, eso te pasa por alejarte de Dios. Ah, eso te pasa por apartarte de Dios, hermano. Fuera de tema, los amigos de Job. Pero hay una parte en la historia de Job que dice la Biblia que Job tirado ahí en el piso, sufriendo su malestar, su enfermedad, que entonces los tres amigos de Job entienden algo. Y cuando tú lees la Biblia, hermanos, te dice que los amigos de Job llegaron, hicieron esto, dice la Biblia, y movieron la cabeza al mirar a Job. Pero cuando tú lees la historia hebrea, te dice lo que significa en aquellos tiempos mover la cabeza. Cuando alguien está pasando una situación complicada, cuando alguien mueve la cabeza para nosotros, a lo mejor para nuestro contexto de aquí, hermanos, de Durango York, para nuestro concepto es, alguien hizo y dice: es como, qué mal, pésimo, pésimo, qué mal, y movemos la cabeza. Hermanos, pero en el concepto hebreo, no. En el concepto hebreo, cuando alguien la está pasando mal, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene una enfermedad grave, entonces llega un amigo y mueve la cabeza. El concepto hebreo es: estoy contigo. Siento tu calamidad. Siento lo que estás pasando. Y entonces cuando los amigos de Job entienden que no es por un pecado, que no es porque, o es más, por lo que haya sido, cuando los amigos de Job lo entienden, dice la palabra de Dios que los amigos de Job hicieron algo sorprendente, hermanos. ¿Y sabes qué fue? No fue que llegaron y le dijeron: ten, pues te vamos a dar, ahí te damos un dinero para que te alivianes. No le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a dar unas vacas y unos animales para que empieces otra vez a construir tu economía. No llegaron y dijeron: tú lo que necesitas es que te llevemos para que conozcas otra nueva muchacha de Chihuahua. No le dijeron eso. Hermano, qué importante es saber, hermano, quién está en tu batallón. Qué importante saber quién está en tu ejército, hermanos. Qué importante es saber, hermano, que si eres soldado caído y te toca estar tirado allá, alguien va a arriesgar su vida para ir, inyectarte un poco de morfina y volverte a regresar a donde está todo el campo, todo el batallón, y no dejarte tirado ahí. ¿Cuántos hermanos de aquí, hermano, se han quedado esperando a que alguien vaya por ellos? ¿Cuántos se han quedado esperando y dijeron: por algún motivo no he ido a la iglesia, por algún motivo he dejado de congregarme, por algún motivo mi relación hoy no está bien con Dios, pero yo sé que mañana voy a recibir la llamada de, yo sé que mañana voy a recibir el mensaje de, yo sé que mínimo algo me va a decir, hermano? Y muchos de nosotros hemos dejado morir al soldado caído. Porque ¿sabe qué? Vivimos en un mundo de apatía y vivimos en un mundo de mucha indiferencia. Donde decimos: si él ya se murió, si él quiere estar ahí, que se quede ahí. Y dice la Biblia que estos amigos de Job hicieron algo sorprendente. Para nosotros, quizás para mí,
Lo más sorprendente sería lo que te dije ahorita, que le dijeran, ya hicimos una cooperación y ¿sabes qué? Te juntamos 50 vacas, te vamos a regalar una casa, te vamos a dar monedas de oro. Eso haríamos cualquiera. Pero dice la Biblia en la historia de Job, cuando los amigos entendieron que era un soldado caído, se callaron sus bocas y simplemente se tiraron al piso con él y no dijeron nada. Se tiraron con él. Porque muchas veces lo que el soldado caído necesita no es que le ayuden, es que alguien se ponga en empatía, que alguien se ponga a su nivel de lo que está pasando. Por eso dice la Biblia, ama en todo tiempo al amigo y se convierte un hermano en el momento de la angustia. Si tú vas, hermano, si tú vas por la vida viendo soldados caídos y nomás los vas brincando, hermano, recuerda que quizás el próximo seas tú. Los amigos de Job lo entendieron perfectamente y dijeron, vamos a tirarnos con él. Hermanos, en medio de un soldado caído necesitas empatía. Cuando un soldado está malherido, ¿sabes qué pide a sus amigos soldados? Dice, tómame la mano. Les dice, abrázame. Le dice, no me sueltes. Demostremos empatía porque el soldado caído hoy puede ser él, pero mañana puedo ser yo. Hay otros tipos de soldados, hermano, caídos. Y son los soldados que muchas veces no les toca pelear. Hay soldados caídos que no pelearon, que estaban en un cuartel, que estaban en una escuela barco o en un barco escuela y simplemente llegaron y los bombardearon y ahí quedaron. Como en el caso de lo que sucedió en Pearl Harbor cuando los japoneses al nivel del mar para violar los radares, hermano, llegaron muy temprano y estando todos dormidos en los buques, hermano, ahí en la isla de Hawái, en Pearl Harbor, hermano, simplemente llegaron y los bombardearon y fueron soldados caídos, escucha, que no pelearon. También en nuestras filas del cristianismo hay soldados caídos que no pelean. Y son los soldados que vienen arrastrando historias cuando llegan a la iglesia, que llegan cargando con historias cuando ya llegan aquí. Y el más grande de todos los ejemplos que yo lo veo en aquel joven que lo estudiábamos estas semanas y que lo hemos escuchado, quizás una de las historias más escuchadas en la Biblia. Aquel joven que no peleó, aquel joven que no le tocó pelear, a pesar de que venía de familia de militares, pero estaba malherido. Y me refiero a Mefiboset. No le tocó pelear, pero simplemente cuando lo llamaron, él ya estaba herido. Simplemente cuando lo llamaron buscar, dice la Biblia, que vivía en Lodobar, un lugar de silencio y un lugar oscuro, donde dice la Biblia que cuando el rey, escucha esto, porque yo quiero darte un enfoque diferente al que hemos escuchado, cuando el rey mandó llamar a Mefiboset, hermano, Mefiboset se presenta de él, pero dice la Biblia y lo describe así, Mefiboset era un soldado, era un joven que, hermanos, lisiado. Cuando Mefiboset llega a la presencia del rey, cuando el rey le manda a llamar, era un joven que ya podía caminar, era un joven que se arrastraba, hermanos, él ya venía lisiado. Yo no sé cuántos de los que están aquí, cuando el rey te mandó llamar, tú llegaste ya herido, porque te había herido tu papá, porque te había herido tu mamá, porque te habían herido tus amigos, porque venías herido de un matrimonio, porque venías herido, hermano, de una pareja, venías herido de unas malas economías, venías herido de malas finanzas. Hermano, muchos de nosotros llegamos aquí siendo soldados caídos antes de empezar a pelear. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando el rey le manda a llamar,
Le dice, él tiene una característica, él es lisiado. Hermanos, y le empiezan y cuentan la historia. Y tú quizás ya sabes la historia, quiero contártela rápido. La historia es que Mefiboset era un niño, hermanos, consentido. Era un niño privilegiado porque era hijo de un príncipe y su papá era un rey. Y era tanto, hermanos, lo que lo amaban, que le habían puesto una nana al cuidado de él. Él tenía una nana, hermanos, que se dedicaba las 24 horas del día a cuidarle. Pero dice la historia bíblica que en un momento dado, hermanos, llega el rumor de que han matado a su papá y a su abuelo y que van tras ellos, hermanos. Entonces la historia bíblica te dice en el libro de Samuel que la nana, con todo el amor del mundo, lo toma entre sus brazos para cuidarlo y protegerlo. Y la nana lo que piensa es, vienen para acá, si ya mataron al papá y ya mataron al abuelo, dice, vienen por nosotros. Entonces este niño estaba sano completamente. La nana, la niñera, hermanos, lo toma entre sus brazos y sale corriendo. Solamente la niñera tenía un objetivo. La nana tenía algo en su mente. Era cuidar lo que amaba. Era cuidarlo. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando la nana va con aquel bebé llamado Mefiboset, hermanos, para cuidarlo, para salvarlo, dice que en las escaleras aquella nana tropieza y entonces aquel niño Mefiboset empieza a caer. Y cuando cae, hermano, sus piernas se voltean y queda lisiado. Y así vive su vida escondido y lisiado. Cuando el rey lo manda a llamar, él ya viene lisiado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos soldados caídos, porque cuando llegamos al cristianismo, cuando fuimos por primera vez a una iglesia, cuando Dios nos mandó llamar, cuando el rey nos mandó llamar, veníamos lisiados como te lo he dicho, de quien prometió en un altar amarte, fue quien más te lastimó. Quien te prometió estar contigo en las buenas y en las malas, es quien más daño te ha hecho. Muchos de nosotros llegamos a los pies del rey con traumas, con desilusiones, complicaciones muy graves en nosotros. Y dice la Biblia que cuando Mefiboset se presenta delante del rey, le dice, ¿qué quieres con este perro? O sea, era el grado de autoestima, el nivel de autoestima que manejaba Mefiboset. Algo que me sorprende mucho es dónde quedó la nana. Mefiboset fue y se escondió a un lugar de silencio, a un lugar oscuro, donde nadie podía quizás molestarle. Cuando llega delante del rey, el rey restaura a aquel joven. Y si ciertamente fue un joven lisiado, porque no es que David pudiera hacer algo por él, por sus piernas, pero sí le hizo algo. Sí hizo algo por él. Y yo te lo he ilustrado otras veces, pero yo quiero que hoy volverlo a hacer aquí a este nivel para que tú lo entiendas. Quisiera pedirles si me pueden prestar, así como está esa mesa con ese mantel, por favor. Dice la Biblia, hermanos, que el rey le dijo a David, te voy a regresar todo lo que es de tu papá y todo lo que es de tu abuelo. Te lo voy a regresar. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque cuando las cosas están bien, como en el caso de David, que lo vimos en la semana, él no es que diga, ¿qué tengo que hacer? Él sabe lo que tiene que hacer. David ya sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer no es tan solo demostrarle, decirle, porque Mefiboset cuando se presenta delante del rey, hermanos, recuerden que el abuelito de Mefiboset, hermanos, quería matar a David y no logró matarlo. Arriba, por favor. Bueno.
¿Pasa una silla? Pues ya andan aquí, ¿no? ¿Sí? Quería matarlo. Cuando Mefiboset llega a la presencia del rey, dice, él me quiere para matar. Pero no fue así, hermanos. No lo quería matar. Simplemente yo no sé cuántos lo puedan ver. Hermanos, simplemente es que el rey le dice, te voy a regresar todo lo que es tuyo. Pero no le podía ciertamente hacer nada. No es que le dijera, te voy a poner unas piernas nuevas. Pero le hizo una hermosa promesa. Escuchen. Todos los días de tu vida, de aquí en adelante, le dijo, vamos a mover este contigo. Este es el loco. Le dijo, todos los días de tu vida, le dijo, comerás a la mesa del rey. Le dijo a David, yo sé que eres un soldado caído. Eres un soldado caído de las consecuencias. Muchos de nosotros somos soldados caídos de las consecuencias porque vivimos con papás demasiado estrictos, demasiado duros. Muchos de nosotros somos soldados caídos porque cuando nacimos nos tocó nacer en un matrimonio que a los 2, 3 años nuestros papás se divorciaron y te tocó vivir las consecuencias de papás divorciados. Muchos de nosotros cuando ya nacieron, ya venían en menos, porque nacieron solamente teniendo mamá y no papá. Infinidad, muchos de nosotros quizás nacieron y cuando nacieron y cuando escucharon que la señora le dijo al taxi, llévame a tal colonia, el niño así, ¿verdad? Dijo, no dijo vías campestre. El niño hizo mala cara, dijo, me equivoqué. Y a lo mejor la vida no fue tan fácil. A lo mejor muchos de nosotros, hermano, yo no quiero tocar emociones. Sí, es lo que estoy esperando para sentarme. Situaciones, hermano, que ya cuando llegaste aquí llegaste herido. Muchos de los que son aquí ya son adultos cuando llegaron. Quizás muchos de los que llegaron aquí les tocó llegar ya con con infidelidades, con violaciones, con frustraciones, con cosas que marcaron nuestra vida para siempre. Y entonces el rey David le dice a Mefiboset, te voy a regresar lo que es tuyo, pero a partir de ahora siempre te vas a sentar a la mesa del rey y vas a comer aquí. Y entonces Mefiboset, con sus piernas todas dobladas, hermano, dice en una parte de la historia hebrea, cuando habla de David y que menciona a Mefiboset, dice que seguramente ellos sugieren que ¿saben cómo se movía Mefiboset, hermanos? En una tabla con un tipo de ruedas y que lo arrastraban y que era la forma en la que él se movía. Cuando David llega al palacio, cuando David llega a la casa del rey, y entonces con sus piernas todas torcidas, llega y se sienta aquí. Y cuando se sienta aquí, hermanos, ¿saben por qué David lo sentó aquí? Porque entonces le dijo, mientras que estés en la mesa del rey, serás como uno de los míos. De tal manera que si alguien llegaba de visita, no podían distinguir si Mefiboset estaba lisiado o no. Cualquier persona que llegara y entrara a Palacio Real, hermanos, él vería la mesa del rey y veía a todos sentados. ¿Saben cuándo estaba el problema, hermanos? Cuando Mefiboset se levantaba y decía, yo no quiero comer en la mesa del rey. Entonces él comía arrastrado en otro lado. Hermano, cuando un soldado caído es llamado a la presencia de Dios, lo mejor es que se quede siempre en la mesa del rey. Por eso, hermanos, cuando no estamos sentados en la mesa del rey, decimos frases como esta. Es que estoy bien. Es que estoy bien. Pero me levanto de la mesa. Y es que me acuerdo y me da un coraje. Ah, ya sé por qué te dio coraje. Te levantaste de la mesa del rey.
Ah, es que todo está bien y soy feliz y pienso que ya lo superé todo. Pero cuando me levanto de la mesa del rey, y es que otra vez tengo unas ganas de hacer esto y de hacer aquello y de volver. Ah, porque te levantaste de la mesa del rey. Hermano, hay que entender algo. Cuando somos soldados caídos, lo que nos da nuestra estabilidad no somos nosotros. Lo que nos da un equilibrio, lo que nos da una estabilidad es estar sentados en la mesa del rey. Porque lo que nos cubre es el manto del rey, hermano. Lo que nos da una estabilidad es el manto del rey. Entonces decirle a Dios, yo como soldado caído, decirle, yo no me levanto de tu mesa, yo no me levanto de tu manto, porque aquí yo soy igual que cualquiera otro. Aquí yo no tengo sufrimiento, aquí yo no me recuerdo, aquí nada me hace daño, aquí soy cualquiera como de los hijos del rey. Hermano, no te atrevas a levantarte de la mesa del rey. No te atrevas, hermano, porque dice la Biblia que cuando Mefiboset no estaba en la mesa del rey, ni siquiera le llamaban por su nombre. Dice la Biblia que le decían el lisiado. Pero cuando se sentó a la mesa del rey, era Don Mefiboset. Hermanos, los soldados caídos, tenemos que buscar la presencia de Dios y que Dios bendiga nuestra vida. Y decirle a Dios, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero terminar poniéndote, hay muchos ejemplos. Hay soldados caídos por desobediencia como Sansón. Soldados caídos por rebeldía como Jonás. Soldados caídos por mala visión como Pablo. Soldados caídos por orgullo como David. Pero quiero contarte, hay otros soldados. Hay soldados caídos por cansancio como Elías, que le dijeron a Dios, yo ya no quiero más. Dice la Biblia que Elías oró a Dios y le dijo, hoy quiero morirme. Hoy me siento cansado. Dice la Biblia que Dios le mandó un ángel y que le dijo, hey, levántate, porque te falta mucho camino todavía por recorrer. Todavía te falta mucho por andar. Pero hoy quiero hablarte del último caso lo que es para mí otro soldado caído. Y quiero hablarte, hermanos, de Pedro. Pedro el impetuoso. Pedro el de temperamento fuerte. El que un día Jesús les dijo, de aquí a unos cuantos días voy a morir. Y Pedro dijo, no, si es necesario yo muero por ti. Jesús lo reprendió y le dijo, cállate Pedro, porque me quieres ser piedra de tropiezo. Yo tengo que morir. Hermanos, Pedro era un hombre con carácter, con temperamento. Quizás era un hombre de cierta manera, hermanos, hasta incontrolable. Nos admiramos mucho de que decimos que Pedro se levantó del arca y que le dijo a Jesús, si eres tú, permíteme caminar. Y cuando Pedro empezó a caminar, se hundió y le clamó a Jesús. Pero si tú recuerdas las palabras de Jesús cuando lo rescató, ¿cuál fue? ¿Las recuerdan? Alguien que me ayude. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hombres, ¿qué? No se admiró. No le dijo, Pedro, admiro tu valentía. Pedro, porque nos hemos, ciertamente puede ser una enseñanza. Hemos aprendido de Pedro decir, es que prefiero ser del que se lanza de la barca que a quedarme allí en la barca. Prefiero ser del que lo intenta y fracasa. Prefiero ser del que hace algo y no del que se queda ahí quieto. Pero cuando Jesús le dice, hombres de poca fe, estaba poniendo en su lugar a Pedro. Y como que le estaba diciendo, yo nunca te pedí que te movieras de ahí. Yo nunca te dije que hicieras algo así. A Pedro definitivamente le ganó la emoción. Pedro saltó de ahí
Y quizás cuando saltó y empezó a caminar, seguramente los otros que estaban ahí, hermanos, quizás dijeron, otra Pedro aventura. A ver cómo termina esto. Terminó mal para Pedro. Afortunadamente Jesús estaba ahí. Hermano, fue un acto impulsivo el de Pedro, el de haberse movido de aquella arca. Y así era la vida de Pedro. Así era. Y Pedro le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero dar la vida por ti. Déjame dar la vida por ti. Y te prometo dar la vida por ti. Hermanos, y la Biblia nos dice que cuando Jesús necesitó hacer un milagro, a todo mundo corrió y solamente le dijo, solamente quiero que venga Pedro, Juan y Santiago. Y ahí estaba Pedro. Y cuando fue la transfiguración de Jesús, dijo, no quiero que nadie venga, pero quiero que esté Pedro ahí. Y cuando Jesús resucitó, hermanos, dijo, quiero que venga Juan, pero también quiero que venga Pedro y quiero que Pedro esté ahí. Hermanos, Pedro era alguien importante en el ministerio de Jesús. Tanto así que es de los pocos nombres que nosotros conocemos. Porque cuando le preguntamos a las personas, dígame los discípulos de Jesús, decimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues ellos no eran los discípulos. Pensamos que ellos eran los discípulos. Lucas no fue contemporáneo de Jesús. Lucas era un doctor, considerado en aquella época un investigador y un científico. Y entonces al escuchar hablar a través de Juan Marcos todo lo que había pasado con Jesús, la historia bíblica te dice que el doctor Lucas, no Lucas Tañeda, hermanos, Lucas, este es otro Lucas, se puso a investigar y él escribió todo un evangelio, hermanos, en base a un método de investigación con hipótesis, con variables, así como conocemos que se hacen las investigaciones, hermano, en teoría de la, se llama, ¿verdad? En teoría de la investigación, así Lucas hizo todo y sacó el evangelio del, ¿cómo se llama? ¿Evangelio de qué? Según San Lucas, porque es una investigación. Hermanos, y él lo logra, hermanos, y lo hace. Hermanos, pero Pedro, ahí estaba Pedro en cada momento. Y en un momento dado, hermanos, él tiene que ponerse a prueba ahora sí. Y dice la Biblia que después de que Jesús es arrestado y encarcelado, dice la Biblia que todos corren. El batallón de Jesús se dispersó. Yo sé que sabes perfectamente la historia. La Biblia nos dice que Pedro, andando por ahí escondido, se acercó a una comunidad y unas mujeres empezaron a hacerle preguntas y lo empezaron a observar y lo empezaron a mirar y le dijeron, tú andabas con Jesús el Maestro. Y Pedro le dijo, no, yo no andaba, no lo conozco. Y se movió de lado. Las mujeres siguieron insistiendo y le dijeron, tú eres el que andabas con Jesús. Y él lo volvió a negar por segunda vez y dijo, yo no andaba con ese Jesús. Se mueve del lugar y una tercera vez le dice, tú eres el que andabas ahí, ya te descubrimos. Y le dice, porque tu ropa, porque tu vestir, porque tu forma de hablar, porque tu forma de comportarte te está delatando que tú andas con él. Déjame decirte, hermano, que cuando alguien anda con Jesús, huele a Jesús, hermano. Cuando alguien busca de Dios, hermano, huele a Dios. Cuando alguien se busca y se mete a buscar la presencia de Dios, transmite la presencia de Dios, hermano. Transmite la paz de Dios. Y no fue otro caso, sino lo que le pasó a Pedro. Hermanos, le dijeron, tú hablas como él, tú te comportas como él, tú transmites lo que transmitía él. Y entonces en aquel momento, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, se convierte en un soldado caído, porque él entendió que la única manera de zafarse de esas acusaciones es, dice la Biblia, y empezó a maldecir, empezó a decir groserías. Entonces cuando
Pedro empezó a decir groserías, las personas que estaban ahí dijeron, él ya no huele como Jesús, él ya no transmite lo que Jesús, verdaderamente, porque un hijo de Dios, porque un discípulo de Jesús, porque alguien que está cercano a Jesús, no habla lo que habla él, no se comporta como se comporta él, no piensa como piensa él, hermanos, y fue la manera en que lo dejaron en paz. Pero en ese momento se convirtió en un soldado caído. Había recibido un golpe, una bala mortal para la vida de él. Dice la Biblia que inmediatamente Pedro hizo algo después de negarlo 3 veces. Dice, y Pedro lloró, ¿cómo? Amargamente. Él sabía que había fallado. Él sabía que era un soldado caído. Él sabía que lo iban a criticar. Él sabía, hermanos, y tanto lo sabía que la Biblia nos dice que después de ahí, él regresó a su barco. Él regresó, escucha esto, a sus antiguas costumbres. Él se levantó de la mesa. Él tenía todo para predicar. Semanas anteriores había llegado con Jesús y le había dicho, Jesús, vengo sorprendido porque en tu nombre echamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y Jesús les dijo, más gozados y alegrados porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Ve el nivel que tenía Pedro, hermanos. Pedro pudo, después de eso, Pedro tenía todo para predicar. Pedro tenía todo para compartir la palabra de Dios. Pedro tenía todo para testificar. Mas, sin embargo, cuando se convirtió en un soldado caído, lo que dijo es, voy a regresar a mi vida pasada. Hermano, es triste cuando alguien grita, soldado caído. Y vemos, hermano, que es un soldado que regresa a su vida pasada, que regresa a lo que fue antes de llegar a la presencia de Dios. Y rápido nos dicen, me hablan por teléfono, pastor, soldado caído. Y son crueles porque cuando me dicen soldado caído, me mandan el video, me mandan el audio, me mandan el texto. Hermano, porque una persona cuando ama no anda acusando a las personas, no se fija en las personas, sino trata de ayudar. Hermano, si alguien grita, soldado caído, pastor, soldado caído, y nos damos cuenta, hermano, que regresa a su vida pasada. El apóstol Pablo escribe y dice, les encargo a los débiles en la fe. Iglesia, les encargo a los débiles en la fe. Tú no lo haces. No critiques al que sí lo hace, su soldado caído. Tú no sabes qué tan dañado venga Mefiboset. Tú no sabes por qué se comporta así, qué tan dañado venga. Cada vez que mires el rostro de una persona, mira esto. Mira historias. No mires personas. Mira historias. Que si platicas con él y te cuenta su historia, entenderás muchas cosas. Pedro, hermanos, regresa a su vida pasada, dice la Biblia, que saca su barca. Una barca que había estado guardada durante 3 años. Y empieza a limpiar su barca. Y empieza a limpiar sus redes. Y dice la Biblia que regresa a su antigua profesión de pescador. Y dice que aventaba la red y no pasaba nada. Y seguía aventando la red y no pasaba nada. ¿Me pueden ayudar mis hermanos de la alabanza, por favor? Aventaba la red, aventaba y nada y nada. Y dice la Biblia que así había estado toda la noche. De repente llegó un hombre que solamente les dijo, echa la red ahora de esta manera. En ese momento, escucha,
Pedro recordó que 3 años atrás, esa misma historia, como si fuera un, ¿cómo se llama? Déjà vu, le había pasado. Dijo, hace 3 años me pasó lo mismo. Y entonces cuando él aventó la red a donde le dijo esa voz y vio que salió la pesca llena, que vio la red llena de peces, en ese momento él entendió algo. El que me está hablando es Jesús. Y sabes, no quiero asegurarlo. Vamos a cantar la de Sumérgeme. Seguro, no quiero asegurarlo, pero seguramente Pedro dijo, viene tras de mí. Viene.